Bendiciones, hermanos. Espero en el nombre de Jesús que todos se encuentren bendecidos esta noche. Gracias por estar en la casa de bendición. Sabemos que el Señor tiene preparado para nosotros un banquete espiritual especial para nuestras vidas. Y me gustaría comenzar con decirles Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús es la única puerta, el único medio por el cual nosotros podemos llegar al Padre. Y gracias a Dios que cada uno de nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón. Hoy vamos a comenzar una nueva lección y es una lección referente a la identidad y la personalidad de Jesús. La lección se llama ¿Quién es Jesús? Y vale la pena seguirlo porque en realidad no hay otro como Él. Me gustaría hacer un repaso acerca de lo que el pastor estuvo hablando la semana pasada. Él estuvo terminando la lección Jesús envía a sus discípulos. Y hubieron dos puntos importantes que el pastor habló la semana pasada, y es que Jesús nos dice a dónde ir. Él, cuando nos envía a hacer esta gran comisión, Jesús nos dice, realmente nos dirige qué es lo que nosotros, a qué lugar nosotros tenemos que ir. Y gracias a la autoridad y el poder que Él tiene el derecho de enviarnos, y a través de esa autoridad nosotros podemos ir. Y también gracias al poder que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo, ese poder es el que puede cambiar mentes, hábitos y el corazón de cada persona. No lo vamos a hacer nosotros con nuestra propia fuerza, sino que es a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, a través de la autoridad podemos ir, porque Jesús con toda autoridad los ha enviado, y a través del poder del Espíritu Santo nosotros podemos predicarle a las personas, pero es el poder del Espíritu Santo que las va a cambiar. Otra cosa es que Jesús nos deja claro a dónde tenemos que ir. Él quiere que nosotros empecemos primero con lo más cercano, que es nuestra Jerusalén, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Y también nos habla de Judea, nuestro vecindario, lugar donde vivimos, la ciudad donde vivimos, como Springfield. También nos habla de Samaria, y Samaria significa personas que nosotros creemos que son diferentes, tal vez de otra cultura, o que creen en diferentes cosas. También el Señor quiere que nosotros les prediquemos a ellos. Y después dice hasta lo último de esta tierra. O sea que también tenemos que tener una visión global, una visión amplia, una visión más grande. Después de que nosotros hemos hecho esos lugares que anteriormente dije, tenemos que tener también, pensar en que nosotros tenemos que ver si el Señor quiere que nosotros vayamos a otros países, enviemos misioneros y también la palabra de Él se pueda predicar. El segundo punto que el pastor habló es que Jesús nos dice cómo lo tenemos que hacer. Y el Señor nos dijo que teníamos que ir, después nos dijo que teníamos que bautizarlos, y también el Señor nos dijo que teníamos que enseñarles a que guardaran todas las cosas. Era necesario que nosotros les enseñáramos, pero todo no termina ahí. Nosotros constantemente tenemos que estar enseñando a los nuevos convertidos, tenemos que enseñarles la palabra de Dios, y también a los que ya tienen tiempo tenemos que guiarlos a ese proceso de santificación. Mientras nosotros estamos en ese proceso de santificarnos también, pero también tenemos que guiar a otros para que ellos también se puedan santificar. Entonces, hoy comenzamos con la nueva lección, ¿quién es Jesús? Y vamos a estar analizando la identidad, vamos a estar aprendiendo acerca de la personalidad y la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Qué nosotros podemos aprender acerca de la persona de Jesús cuando leemos la palabra de Dios? Y también vamos a estar hablando acerca de las características de un verdadero discípulo. Eso también va a estar incluido en la lección. Pero antes de eso, me gustaría que esta semana oráramos usando este modelo que le voy a estar diciendo hoy. Y lo primero que tenemos que hacer cuando estemos orando durante estas semanas que estemos aprendiendo de esta lección es, lo primero tenemos que dar gracias a Dios por la oportunidad de unirnos con otros discípulos de Cristo,
con el fin de obtener una mejor comprensión de quién es Jesús. Vamos a darle gracias primeramente a Dios porque Él nos da la oportunidad de hoy, en este momento, estar reunidos con otros hermanos en comunión y alegría. Y el Señor nos da la oportunidad de conocer quién realmente es Jesús. Que Él abra nuestro entendimiento y que todo lo que aprendamos sea de bendición para nuestras vidas. Y lo segundo es, alabe a Dios por las formas en que ha trabajado en su vida y las cosas que ha hecho. Dele gracias a Dios, adore al Señor, porque Él ha trabajado de una manera grande y poderosa en su vida y todas las cosas que Él ha hecho con usted. Y además todas las cosas que Él va a hacer, que son maravillosas. Y el número 3 es, pida una mente y un corazón abiertos para ver mejor lo que Él quiere revelarle a usted hoy. Pídale al Señor para que nuestro corazón esté abierto, nuestra mente esté lista y que Él pueda revelarnos todo lo que quiera revelarnos esta noche a través de su palabra. Entonces, lo que vamos a hacer es, tengo 2 preguntas aquí que nos van a ayudar a hacer una introducción de la lección de hoy. ¿Quién es Jesús? Y la primera pregunta quiero que la contesten y dice la primera pregunta: ¿qué ha aprendido acerca de Jesús en el transcurso de su vida? Desde que usted tuvo uso de razón, desde que usted estaba pequeño, ¿qué es lo que escuchaba realmente? ¿Qué creía usted? ¿Quién creía usted que era Jesús? Y la pregunta número 2 es, ¿quién dice la gente que Jesús es hoy? Primero era qué usted realmente creía de Jesús, pero la pregunta número 2 es, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que es Jesús? Entonces vamos a hacer una pausa y vamos a contestar esas preguntas. Amén. La mayoría de las personas han escuchado hablar de Jesús y cada uno de ellos tiene una opinión acerca de él. Si a usted le gustaría pasar un tiempo emocionante o un tiempo interesante, tal vez estuviera aburrido, pregunte en algún lugar como un parque o como un supermercado o también en su trabajo, usted hiciera esta pregunta a algunas personas y le preguntara, ¿quién es Jesús? Le aseguro que todos tendrían diferentes opiniones y dirían diferentes cosas, muchas veces negativas, otras controversiales. Y regularmente cuando se habla de Jesús en cualquier ambiente que nosotros podamos estar, podemos sentir las diferentes opiniones de las personas, las diferentes acciones y la manera como ellos responden. No ha habido una persona como Jesús. Por el nombre de Jesús se han construido edificios, se han construido fundaciones de lugares a donde se le ayudan a las personas, a los hambrientos, a los desamparados. Se han construido iglesias en diferentes lugares del mundo. Se han hecho libros, muchos libros que hablan de Jesús. Se han compuesto música, mucha música, más que cualquier otro artista. Se ha hablado, que habla de Jesús. Y podemos encontrar cómo Jesús ha influenciado a la humanidad. Nunca Jesús estuvo en una oficina, nunca Jesús dirigió una compañía y sabemos que Él vivió hace 2000 años y aún en estos momentos la humanidad está siendo influenciada por Él. Aún hemos visto también cuántos, y esto lo vemos mucho en nuestros países, que los padres de familia le ponen a sus hijos Jesús. Hay un montón de niños llamados Jesús. Pero realmente, aunque pase el tiempo, aunque haya sido hace ya 2000 años, podemos ver en todo lugar la influencia que ha tenido Jesús. La palabra habla de que Jesús tenía 30 años y que él vivía en la ciudad de Nazaret y también que era un carpintero. Cuando ya Jesús deja su profesión de carpintero
y empieza su ministerio. Él empieza a revelarnos realmente quién es Él a través de las Escrituras. Hoy vamos a leer en nuestras Biblias en Juan capítulo 1, versos 35 al 51. Y aquí en estos versículos nosotros vamos a empezar a ver algunas de las características, algunos de los nombres que se empezaron a revelar a un grupo de hombres. Jesús empezó a revelarles a un grupo de hombres. El Espíritu Santo, Dios mismo, empezó a revelarles a ellos. Y vamos a leer aquí en Juan capítulo 1, verso 35 al 51. Y el verso 35 dice: al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Gloria a Dios. Juan, inspirado y revelado por Dios, le llamó a Jesús Cordero de Dios. Y el verso 37 dice: cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Ya aquí los discípulos de Juan le llamaron Rabí. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Aquí vamos encontrando ya el tercer nombre por el cual se le está llamando a Jesús, y cada uno de estos nombres está revelando algo muy importante. El primero fue que Juan lo mira como un cordero, después lo miran como un rabí, como un maestro, y aquí lo está viendo como un Cristo. El verso 42 dice: luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. El verso 43: al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tiene a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Aquí podemos ver que Natanael le dice: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas, añadió. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Gloria a Dios, aleluya. Son versículos poderosos. Hemos podido ver cómo ya Dios, desde el momento ya que Jesucristo empezó su ministerio, ya Dios empezaba a revelarle a los hombres quién era realmente Jesús. Ya Él estaba estableciendo aquí que Jesús primeramente era el Cordero de Dios, aquel Cordero que iba a venir y que iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Él era un rabí, un maestro, Él era el Hijo de Dios. Entonces, a través de estas escrituras, nosotros podemos darnos cuenta acerca de la identidad de Jesús. Ya se nos está abriendo el entendimiento y se nos está diciendo
realmente quién es aquel al cual nosotros hemos creído. Tengo aquí unas preguntas que me gustaría que las contestaran con sus líderes. La pregunta número 3. Y dice, note todos los diferentes nombres o títulos dados a Jesús. Mientras leíamos estos versículos, debemos de notar, si es posible, con los líderes podrían volver a leer los versículos a los hermanos así pausadamente, tranquilamente, y podrían darse cuenta, dice, note todos los diferentes nombres o títulos dados a Jesús. Y la pregunta número 3 dice, ¿por qué crees que hay tantos? ¿Por qué usted cree que hay tantos? ¿Por qué han sido reveladas tantos nombres a Jesús? Y después la número 4 dice, ¿qué está invitando a ver a la gente? Hubo un versículo y varios versículos que se le llamaba a varios y le decía, ven a mirar. Entonces, ¿qué es lo que se le estaba invitando a ver a la gente en esos versículos? Amén. Entonces, damos gracias a Dios porque ustedes estuvieron hoy aquí con nosotros en la casa de bendición. Me gustaría que contestaran y hablaran un poquito más acerca de esas preguntas, leyendo los versículos, porque allí podemos encontrar las respuestas de esas preguntas y a través de eso podemos ir conociendo, se nos va a ir revelando quién es verdaderamente Jesús. Que el Señor los continúe bendiciendo mucho. Espero en el nombre de Jesús que se cuiden y que Dios los fortalezca. Amén.